ustedes, damos comienzo a este programa denominado Profesionistas por el Progreso de México, en el cual invitamos a personalidades que son especialistas en un tema específico para que nos den su punto de vista, nos analicen y nos den propuestas para que con base en esas propuestas tengamos un bienestar para la población y busquemos la felicidad de la misma. En esta ocasión nos acompaña el doctor en Ingeniería Renato Berrón Ruiz, quien es director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. El doctor Berrón cursó la licenciatura en Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y la maestría en Estructuras en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad. Obtuvo el doctorado en la Universidad Pierre y Marie Curie en París, Francia. Cuenta con el registro de perito de seguridad estructural desde el año de 1999. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo del diseño estructural y ha sido profesor en la maestría de estructuras de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el año 2000 fundó el despacho de cálculo estructural PBS Ingenieros. A partir del año 2008 fue coordinador técnico de la Secretaría de Obras y Servicios y desde el 1 de septiembre de 2012 es actualmente, como mencionábamos antes, director general del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal. Bienvenido, doctor Berrón, y gracias por esta disponibilidad tan amplia que tiene de informar al público sobre lo que es el Instituto de Seguridad para las Construcciones del Distrito Federal, que según hemos entendido deriva de la ley del mismo nombre que apareció en la Gaceta Oficial el 5 de noviembre del 2010. También tenemos entendido que este instituto se instala el 8 de septiembre del 2011 e inicia operaciones el 19 de septiembre del 2011 a más de 25 años, 26 años de los siglos de 1985, ¿verdad, doctor? Así es. Entonces, vamos a ver cuál es el objeto o el objetivo que tiene esto, pero a lo mejor sería conveniente para, antes de entrar en materia, que usted, doctor, nos explique qué se entendería por seguridad de las construcciones en términos de la población, cómo lo debería entender, cómo se benefician bajo este esquema de la ley recientemente aparecida. Muy bien, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar aquí ante tu auditorio y poderles platicar un poco de qué se trata este instituto, cuáles son sus objetivos principales. Y como preguntas tú lo de la seguridad de las construcciones, bueno, la seguridad de las construcciones, básicamente yo la definiría como la búsqueda de que la estructura no represente un riesgo, no solamente un riesgo estructural, un riesgo contra incendios, un riesgo contra cualquier tipo de eventualidad que pudiera pasar en la estructura en sí. Entonces se busca evitar eso, se busca evitar que se sufra una explosión dentro de la vivienda, que se colapse algún muro de la vivienda, que se incendie algunas instalaciones, que haya fugas, inundaciones. Todo eso es lo que se busca con la seguridad de la construcción, y que los habitantes o los usuarios de determinado edificio se sientan seguros y tranquilos de poder estar en el mismo, ¿no? Y que no represente un riesgo. Eso es lo que se busca, eso es lo que yo entendería como seguridad de la construcción. En específico, y entrando en lo que es el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en estos momentos, lo único que está contemplando de todos estos tópicos sería la seguridad estructural. Ahorita no estamos entrando en materia en seguridad contra instalaciones y eso, ¿no? El objetivo del instituto es sí garantizar la seguridad estructural de varias seguridades que debe uno de garantizar. El instituto está buscando la seguridad estructural, el proyecto estructural mínimo, ¿no? Correcto. Muy bien, entonces deberíamos entender, doctor, que con esto se busca la seguridad física de los ocupantes de las construcciones,
y la seguridad patrimonial de los propietarios de las mismas. Sí, en sí es lo que es el objetivo final. Para lograr esto, pues el mecanismo es el reglamento de construcciones. O sea, el reglamento de construcciones nace de una serie de investigaciones, de avances en la tecnología, en donde pues nos garantiza que si lo aplicamos, estamos más cerca de que el edificio tenga un excelente comportamiento, un comportamiento adecuado ante cualquier eventualidad. Por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos el riesgo latente siempre de los sismos, ¿no? Ya hemos tenido pues algunos antecedentes dramáticos como el sismo del 85 que mencionabas hace un instante, donde pues, se cayeron nada más 400 edificios, ¿no? Y entonces, pues, para que esto no pase, el mecanismo es cumplir con el reglamento, y lo que busca el instituto es que los edificios que se están construyendo en la Ciudad de México cumplan con el reglamento. Y repito, esto nos lleva a tener pues una probabilidad mucho más pequeña de que el edificio tenga un problema estructural. Muy bien. Además de los 400 edificios a la que hace referencia el doctor, tenemos entendido que oficialmente, por lo menos en cifras oficiales, hubo alrededor de 10.000 fallecidos en la educación, que también es un número bastante importante para cualquier población del tamaño que sea. 10.000 muertes es un buen número. Es en el sentido que tenemos entendido que el instituto tiene toda una estructura administrativa, organizacional, donde se tocan temas como aranceles, comisión de admisión de directores responsables de corresponsables, el consejo consultivo, cómo es el patrimonio, las atribuciones. ¿Podríamos hablar un poquito de estos temas, doctor? Desde luego, no, ahorita hablo un poco de cómo está conformado Muy bien. el instituto, pero sí me gustaría mencionar algo muy importante, que es por qué surge la necesidad de crear el instituto, ¿no? Es porque se hicieron una serie de investigaciones por parte de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, y por parte de la UAM, Unidad Azcapotzalco, donde el tema era la observancia del reglamento en los proyectos estructurales de las nuevas construcciones en el Distrito Federal, y esto nos llevó a ciertos resultados que de alguna o de otra forma pues sí teníamos que hacer algo, ¿no? Porque descubrimos que gran parte de los proyectos estructurales no cumplían con el reglamento de menor o mayor escala, ¿no? Entonces, quedó en evidencia que necesitábamos un mecanismo de control para que los edificios se garantizara que cumplen con el reglamento de construcción. Y de ahí nace la idea de crear el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que está conformado, ¿sí?, por un consejo directivo en donde hay representantes de diferentes dependencias dentro del gobierno del Distrito Federal. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hay un representante, la Secretaría de Obras tiene su representante, la Contraloría General también tiene su representante, y así, y también tenemos representantes de un comité asesor en seguridad estructural, que está formado por miembros de reconocido prestigio en el campo del ejercicio profesional y en el campo de la investigación, gente muy reconocida y de mucha experiencia, y que también forman parte de este consejo directivo. También este comité asesor es un comité que siempre va a estar presente dentro del instituto. Es un comité que nos va a brindar asesoramiento y consulta a ellos para que pues, nos den las líneas hacia dónde deberemos de dirigir nuestras políticas, ¿no? Entonces está el consejo directivo, está el comité asesor de seguridad estructural,
Está también un comité de apoyo. Este comité de apoyo son órganos, todos ellos que están alrededor del instituto. Entonces, el comité de apoyo, sus funciones principales son para coadyuvar con la CADROC. La CADROC es la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, para evaluar a los corresponsables en seguridad estructural. Como repito, el instituto está ahorita enfocado a la seguridad estructural, entonces va a coadyuvar este comité de apoyo con la CADROC para poder admitir, evaluar, actualizar también a los corresponsables en seguridad estructural. Y aparte de todos estos órganos que están alrededor del instituto, está la propia estructura del instituto, su estructura orgánica, con sus directores, con sus subdirectores, con sus jefes de unidad departamental, su área administrativa, su área jurídica. Ese es el contexto. Muy bien, doctor. Nada más para hacer, rememorar un poquito qué es el director responsable de obra, los corresponsables diferentes. En algún programa anterior ya mencionamos que a partir de 1987, el reglamento de 1987, se generaron esas 4 figuras. Anteriormente, en el reglamento de 1976, que era el que estaba vigente cuando vinieron los sismos del 19 y 20 de septiembre del 85, había exclusivamente directores responsables de obra que tenían que ver las funciones del tamaño que fuese, el uso que fuese, solamente una persona ser responsable de todo. Y a partir de 1987 ya se generaron, además del director responsable de obra, 3 figuras: corresponsable de seguridad estructural, corresponsable en instalaciones y corresponsable en diseño arquitectónico. Es en el sentido que ya son 4 personas las que tienen que ver con la responsabilidad de las construcciones en el DF. Después del corte regresaremos y hablaremos ya un poquito más de lleno sobre el objetivo, sobre los detalles del instituto civil del PES. Excelente. Oye, ¿y aquí tú puedes medir audiencia? Fíjate que creo que sí hay algo de eso, porque quieres... me da curiosidad, ¿no? Además, ¿sabes qué? Pues ahorita yo voy a conseguir los discos, consigo los discos de los programas, y luego ya tú de ahí, pues, si quieres, a lo mejor sacas algunas tramos, unos pedazos que te interesen, ¿no? Claro, que te interesen para poderlos reproducir. ¿Sí? Así es. Pero sí ha habido bastante aceptación, porque hay diferentes temas que se van durante el día manejando, y bueno, yo creo que es interesante lo que hablas de todo, ¿no? De lo que quieras. Hablas de todo. Así es. O sea, así como puede ser un tema, como ahorita el tema técnico, de estructuras, puede ser un tema económico, ¿no? Exactamente. O político, quizás. Por ejemplo, ahorita que está las famosas reformas educativas, ¿no? La sendaria, hablamos de todos esos temas. Sí. Y aquí has invitado a mucha gente de diferentes géneros. Así es. Y lo importante de todo esto es, mira, es que lo que pensamos es que como profesionistas, y sobre todo los que estamos de una universidad pública, pues tenemos que pensar un poquito cómo seguir, ¿no? Y mira, yo creo que es un esfuerzo de informar a la población de temas que a veces no saben que existen, ¿no? Y que de pronto también muchas veces lo que tienes que decirles es, bueno, existe esta problemática, el especialista hace un análisis de la misma, pero tiene propuestas. O sea, como profesionistas consideramos que, haz de cuenta que como que somos así que los hermanos mayores de la población. ¿Por qué? Porque tienes una información que no todo el mundo tiene
acceso a ella, ¿no? Entonces bajar ese conocimiento a terreno llano, a población, que se vaya enterando un poquito de lo que se está haciendo, ¿no? Claro. Que muchas veces no se entera. Tú sabes que, por ejemplo, los congresos profesionales y los encuentros técnicos y todo eso se quedan muy adentro, ¿no? Sí. Es de consumo interno, ¿no? Y a veces el mismo gremio ni se entera. Exactamente, ¿no? Entonces es un esfuerzo por dar publicidad a qué se está haciendo en este tema, en aquel, en el otro, qué se propone, cómo se ven las cosas. Es eso, difusión. Oye, ¿y cómo fue que surgió esto, la oportunidad de hacer esto? Mira, nosotros, es que como Consejo de Egresados de Poli, tenemos muchas interrelaciones, y en este caso es con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y Alejandro Ruiz, viste allá afuera, él es secretario general de una confederación de cámaras latinoamericanas. De hecho, va a venir por ahí la vicepresidenta de Perú dentro del próximo mes, vamos a tener ahí las congresos. Y ahí tenemos contacto con muchos, a través de las cámaras, con diplomáticos, con embajadores y todo ese asunto. Entonces, por ejemplo, hubo un congreso de turismo sustentable de San Luis Potosí, y bien tenemos negocios en sus propuestas, y de ahí mismo nos vamos a encontrar. Y dijeron, no, nosotros hicimos un programa de radios internet. Y Aztele es como que de Aztele. Sí, Aztele de hacer, ¿no? De hacer, sí. Televisión. Entonces, Alejandro y Malena son los que iniciaron este proyecto y nos han estado invitando a participar en él. Y ahí aquí estamos. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado. Regresamos para hablar nuevamente con el doctor Berrón sobre el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Es en el sentido que nos está comentando la interrelación que se tiene con otros entes gubernamentales como es la Comisión de Admisión de Directores Responsables y Corresponsables, de la cual dimos una breve explicación de que son las personas que están registradas ante el gobierno del Distrito Federal para responsabilizarse de las obras que se ejecutan en esta ciudad. Es en el sentido que, pues, doctor Berrón, vamos de lleno a lo que es el Instituto de Seguridad para las Construcciones en el Distrito Federal. Bueno, ya como había mencionado, el instituto pues tiene su objetivo principal es garantizar que los nuevos proyectos de los edificios que se van a construir aquí en la Ciudad de México cumplan con el reglamento. Entonces va a haber un proceso de revisión de estos proyectos. ¿Quiénes van a realizar esos proyectos? Los corresponsables de seguridad estructural. Los corresponsables de seguridad estructural, como bien lo comentas, son unos auxiliares de la administración. Estos corresponsables son gente que ha sido evaluada, examinada por el gobierno del Distrito Federal y se les ha otorgado un registro debido a que pasaron los exámenes y demostraron tener los conocimientos suficientes en materia de seguridad estructural. Entonces, ellos nos van a ayudar a hacer las revisiones de todos estos nuevos proyectos, ¿no? El costo va a estar en función de unos aranceles que van a estar publicados dentro del reglamento de la ley. Este reglamento va a tener varias partes, entre ellas los aranceles, y los propietarios
inversionistas van a llegar al instituto y van a hacer su pago correspondiente por el concepto de revisión estructural. La revisión se queda en el instituto con todos los documentos necesarios. Desde luego eso es algo que el propietario y el inversionista tiene que aportar al instituto, como son planos estructurales, como es la memoria de cálculo, como es el estudio de mecánica de suelos, y todo eso nos va a servir para hacer la revisión. Desde luego que antes de empezar la revisión y antes de cobrarle al propietario, al inversionista, se va a ver en qué condiciones trae su proyecto y en un par de días vamos a darle una constancia de factibilidad para la revisión, o sea que es factible hacer la revisión, dado que sí está más o menos completa o está completa la información que nos aporta, porque si no está completa se la regresamos y que nos traiga la información completa y entonces le cobrará, ¿no? Entonces ya una vez que tengamos en el instituto toda la información, se asigna un revisor, que es un corresponsal de seguridad estructural, y él empieza con la revisión. Desde luego la idea no es entorpecer el desarrollo normal que tiene una inversión de estas, o sea, no porque el instituto esté haciendo la revisión vamos a alentar el proceso normal de una de estas construcciones de estos edificios. Entonces el dueño, propietario, inversionista, se le da su recibo que ya pagó, va a la delegación y en ese momento puede ya obtener su manifestación de construcción, siempre y cuando tenga todos los demás requisitos. Este va a ser un requisito más. Eso es muy importante, porque es sabido en el ámbito de la construcción que ahorita, como mencionas, se le dará una posibilidad de que su proyecto sea evaluado. Si de entrada el proyecto no cumple con todos los reglamentos o todos los lineamientos que se requieren, será en un momento dado rechazado para que tenga la oportunidad de complementarlo y volver a regresar. Porque sabemos que muchas veces con las apuraciones de sacar rápido la inversión y retornarla rápidamente también al propietario, se hacen algunos planos para licencia, como comúnmente se llama en el argot constructivo, ¿no? Unos planos para licencia que no necesariamente son con los que van a construir, sino únicamente sirven como un trámite para obtener una manifestación de obra. Antes eran las licencias de construcción, ahora son las manifestaciones de obra. Pero esto nos dice que desde ese momento se pretende que los proyectos sean de veras. Exacto. O sea, se pretendía acabar con esa práctica, que no es una práctica legal, que no es una práctica normal. O sea, esa práctica de hacer estos planos para licencia pues salió por las premuras de obtener la licencia y la manifestación de construcción, y entonces se hacían unos planos de alguna forma no completos, hechos un poco al vapor, como se dice, y esa práctica ya va a terminarse porque el instituto lo que sí requiere son planos ya definitivos, planos que sean para que el constructor los tome y empiece la obra. Entonces esos planos son los que vamos a aceptar en el instituto junto con su memoria de cálculo y junto con el estudio de mecánica de suelos. Si no viene algo de eso, pues desde luego se los regresamos y hasta que nos traiga, por ejemplo, el estudio de mecánica de suelos. Entonces empezamos y le cobramos, ¿no? Porque el requisito en la delegación va a ser que presente su recibo de que ya pagó al instituto por el concepto de la revisión estructural. El tema del suelo en la Ciudad de México, todos sabemos que esta es producto de un lago, es una zona lacustre que con rellenos y sedimentos se ha ido conformando un suelo sobre el que se ha construido la ciudad, y esto nos indica que pues son suelos acuosos que amplifican mucho las ondas sísmicas, porque si bien la Ciudad de México tiene diversos problemas, empezando por la altura de la misma Ciudad de México y teniendo una costa en el Pacífico Sur a menos de 500 kilómetros, de donde se genera, ¿no? Donde el choque de las placas continentales, la placa de Cocos, la subducción nos va generando
sismos que viajan, tardan alrededor de un minuto en llegar al Valle de México, pero los daños mayores se han percibido aquí porque la gran población, la gran densidad de edificios, pero otra situación más importante, sobre todo en la zona del lago, que es la amplificación de las ondas sísmicas. ¿Nos podrías dar algún dato adicional sobre esto? Bueno, pues lo explicaste muy bien, justo es el fenómeno que pasa con respecto a los sismos en la Ciudad de México. En teoría, no deberíamos de ser afectados como hemos sido afectados en los sismos, porque por ejemplo el sismo del 85 no solamente no se generó no a 500, sino se generó a cerca de 700, 800 kilómetros en las costas de Michoacán, allá por Lázaro Cárdenas. Viajó todo eso y llegó aquí, y como bien lo explicaste, hay una amplificación de las ondas sísmicas, y esto provoca que pues los efectos del sismo sean desastrosos, ¿no? Como sucedió en el sismo 85. Pero ese no solamente es uno de los problemas que tenemos. Otro problema es que son el hundimiento regional. También nos está dando muchos dolores de cabeza, nos está afectando muchas estructuras, por ejemplo es el caso de la catedral, que ha sufrido estos hundimientos regionales, donde pues sufren un desplomo, sufren una inclinación, y esto pues distorsiona la estructura generando grietas al grado de que pues generan inestabilidad y puede colapsarse. Eso es otro problema de esta ciudad con este subsuelo, que es un suelo altamente compresible y que pues hay velocidades de hundimiento en algunas zonas hasta de 40 centímetros por año, que es realmente sorprendente, ¿no? Que tengamos zonas que se hundan tanto, y todo esto debido también a la extracción del agua, ¿no?, que hay en el subsuelo de la Ciudad de México, generando estos hundimientos. Aunque también hay teorías de que aunque no se sacara nada de agua, no se extraiga nada de agua de la ciudad, ya por el mismo peso que hay arriba, los edificios, las calles y todo esto, pues genera ya un hundimiento permanente, aunado al hundimiento que genera la extracción. Entonces ese es otro problema interesante que estamos sufriendo. Podemos ver este hundimiento regional en avenidas como la de la línea A del metro, ¿no?, donde pues hay unas ondulaciones impresionantes. De repente el coche baja, sube, y esto obedece a que pues está hundiéndose, sobre todo en algunas zonas son más sensibles. Es un problema serio también para las estructuras, que lo deben de contemplar los estudios de mecánica de suelos. De hecho, todo esto del instituto va a ir acompañado de reformas al reglamento de construcciones. Esto es que estas reformas van a apoyar ciertas acciones del instituto. Por ejemplo, el estudio de mecánica de suelos era opcional para algunas estructuras, ahora es obligatorio. Es obligatorio tener su estudio de mecánica, y más en aquellas estructuras que son importantes como hospitales, escuelas, edificios altos o edificios de gran superficie. Ahí es obligatorio. Estaríamos refiriéndonos a los clasificados como tipo A o B1 en este caso. Así es, justamente, que ese es el grupo de edificios que el instituto va en un principio a atacar, ¿no?, que son los edificios del grupo A, pues que como los define el artículo 139 del reglamento, son los edificios por su actividad importantes, por ejemplo, hospitales, escuelas, terminales de autobuses, terminales aéreas, todas esas centrales telefónicas, que independientemente del tamaño que tengan, solo por el uso ya se clasifica. Por ejemplo, podemos tener una escuela primaria en una casita pequeña, pues ese es el grupo A, y ese se va a realizar obligatoriamente por el instituto, porque es grupo A, tan solo por su uso. Y después vienen las estructuras que por sus dimensiones también se van a revisar. Por ejemplo, estas son las estructuras del grupo B1, que pueden ser edificios habitacionales. Claro. O sea, es un uso no tan primordial como el uso de un hospital. O
tan importante. Entonces, pero es un edificio habitacional de 20 pisos que pues se encuentra en una zona de terreno de transición, pongámoslo ahí, y entonces ese se revisa. ¿Por qué? Llena los requisitos para hacer estructura del grupo B1, entonces las estructuras del grupo B1, tal como lo menciona la ley del instituto, serán revisadas de manera obligatoria, ¿no? Ahorita tocar un tema del terreno de transición, nada más para ampliar un poquito el concepto. Muy generales, la Ciudad de México tiene tipo de suelo tipo 1, que es la zona de lomas, tipo 2, que es la zona de transición, que como su nombre lo dice, es donde se junta el terreno duro o lomas, ahí es donde inicia la zona lacustre y de rellenos, y ya la zona 3, que es francamente lacustre. Así es. Doctor, ahora, quisiera referir un poquito a lo que se refiere a las construcciones tipo A, que para que el público general lo comprenda mejor, debemos mencionar que esas estructuras, como lo mencionaste, doctor, son muy importantes independientemente del tamaño que tengan. ¿Por qué? Porque esas estructuras deben estar en pie o mantenerse de pie, aun cuando algunas otras pudieran tener cualquier tipo de falla. Es por eso que también se le incrementa el coeficiente sísmico un 50%. Y son aquellas, por ejemplo, hospitales o centrales de bomberos, ¿verdad?, o telefónicas, que son necesarias que se mantengan funcionando para que atiendan las emergencias que la naturaleza de un sismo mismo nos pudiera dar, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, muchas escuelas se convierten en albergues, ¿no? Por ejemplo, y los hospitales, pues, obvio, que tienen que estar funcionando después para atender a todos los heridos, ¿cierto? Y sí, efectivamente, los bomberos también, y las centrales telefónicas, para que no se interrumpa la comunicación. Por eso también pues se tiene que cuidar de este tipo de estructuras, ¿no? Y se tiene que garantizar que cumplan con el reglamento, ¿no? Y las de uno, aunque no se les incrementa el coeficiente sísmico, pero son de tal magnitud que albergan a un gran número de personas. Entonces, una falla de esas estructuras nos daría como resultado posibles pérdidas de número, pérdidas humanas y obviamente las pérdidas materiales. Desde luego, por ejemplo, una torre mayor, que es un edificio de oficinas, pero su altura lo lleva a ser una estructura del grupo B1, por lo que esta estructura del grupo B1 tendrá que ser revisada por el instituto y en un momento dado, si no cumple con los requisitos, se les harán las observaciones, que ese es el siguiente paso, ¿no? Y nada más, para cerrar ese círculo, son tan importantes estas construcciones tipo A y B1 que el reglamento también lo define, que deben de ahí participar los especialistas, como son los corresponsables de esa estructura. No quiere decir que las B normales o B2 no sean importantes, pero estas requieren de mayor conocimiento, de mayor revisión, la curiosidad en el diseño y en la supervisión. De hecho, el instituto considera también a las B2, pero de una manera aleatoria, ¿no? O sea, aquellas que el instituto considere que deban de ser revisadas siendo B2. Entonces sí se consideran las B2. Perfecto. Después del corte, si nos permites, doctor, veremos cuáles son los criterios que el instituto tomará para que aleatoriamente se revisen esas B2. Finogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia,
seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Oficinas virtuales El Plaza Corporativo Condesa. Avenida Tamaulipas, 4º piso, oficina A. Colonia Hipódromo Condesa. Oficinas virtuales para iniciar o expandir tu negocio. Servicio de telefonía personalizada. Recepción de correspondencia. Llamadas locales sin límite y más. Llama 5211-4975. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Francisco Salinas y soy el conductor de un programa que he denominado Don Pyme. Muy bien. Entonces, doctor Ramón, ¿cuáles serían los criterios en términos generales que tomaría el Instituto para definir qué tipo de construcciones tipo B2, que son las relativamente más pequeñas y de usos comunes como oficinas o habitaciones? ¿Qué criterios se tomarían para definir esta sí, esta no, etcétera? Bueno, por ejemplo, con respecto a las B2, ahí lo que nos está preocupando mucho es el tipo de sistema estructural, ¿no? Hay un sistema estructural que está utilizándose mucho, que es el que le llaman de planta baja flexible débil, que es un edificio de muros de carga de mampostería, o sea, muros de tabique, de todos sus niveles, o sea, pero justo la planta baja ya no son muros de tabique, ya son una serie de columnas centrales, son marcos de concreto, y arriba de esa mesa de marcos de concreto, de columnas centrales y losa, viene un edificio de muros de tabique, muros de mampostería. Entonces hay un cambio de rigidez extraordinario, y ese tipo de sistema estructural pues queda muy a criterio y a los conocimientos de los estructuristas y a las habilidades para modelarlo, para calcularlo, para enseñarlo de los experiencia, ¿no? Entonces, pues ese tipo de edificios nosotros como parte de los técnicos del gobierno, pues nos quedan muchas incertidumbres de cómo se van a comportar. Entonces ese tipo de edificios pues sí los jalaríamos, ¿no? Por ejemplo, sí los jalaríamos para hacerles algún tipo de revisión por el sistema estructural. Aquí ya no es ni por las dimensiones ni por el uso, sino sería por el sistema de estructura que se está aplicando. Y digamos que es un sistema, como te refieres, que no es ocurrido debido a que en muchos casos se requiere no solamente un sótano, dos sótanos de estacionamiento, sino muchas veces una planta baja, porque hay que cumplir con un número de cajones, ¿verdad? Exactamente. Eso podría ser el caso. Sí, normalmente la planta baja es un estacionamiento para todos los departamentos. Y aquí lo que se busca, por ejemplo, para resolver el problema de estos edificios de planta baja débil, es que
los muros colindantes sean de concreto. Eso sería lo ideal, o sea, que si tenemos colindancia a la derecha, la rigidez. Sí, para tener rigideces tan grandes como arriba, ¿no? Como el primer piso y hasta la azotea, que tenemos rigideces muy grandes, que son muros de mampostería muy rígidos. Sí. Y entonces abajo tenemos que tener una serie de rigidez, aunque no siempre es posible, ¿no? No siempre es posible porque las condiciones arquitectónicas no te lo permiten, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que se está buscando también en el reglamento, que se limite a las condiciones de flexibilidad en la planta baja con respecto a los pisos de arriba, que no sea ese brinco. Ahora, hay algo muy importante. Los diseñadores estructurales de la práctica, con cierta experiencia y todo esto, contamos con herramientas muy avanzadas que nos pueden ayudar a modelar de una manera interesante, digamos, y con elementos finitos, toda la estructura completa, y viendo que los centros de carga, centros de rigideces nos coincidan y todo lo que observamos. Pero sí se requiere una vasta experiencia para lograr esos diseños tan sofisticados y tan detallados. Y además de que en papel tengamos los planos bien detallados, que se vigile que ese proyecto se lleve a la realidad tal cual. Esa es también parte de las funciones del diseño. Desde luego, ¿no? Desde luego, comentando algo al respecto de los programas de diseño, cálculo y análisis estructural, pues han llegado ahora a ser muy amigables, ¿no? Son fáciles de utilizar, fáciles de aplicar, son muy didácticos, pero eso también es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, salen los resultados y quizás no tuvimos el suficiente cuidado para revisar cada uno de los datos que nosotros fuimos introduciendo al programa y algún error posterior salió que no nos dimos cuenta. Entonces aquí también no solamente es la habilidad para utilizar esos programas, sino la sensibilidad que uno tenga para interpretar los resultados. Eso es básico, importante. Y esa sensibilidad se da con la edad, se da con el tiempo, con la experiencia, con los años de cálculo. Y bien lo dice, ¿no? Un estructurista, un ingeniero especializado en diseño estructural, se hace mucho de la práctica y con los años. Así es. Entonces, pues eso es uno de los temas. Tú eres muy joven, doctor, pero seguramente habrás oído de la regla de cálculo. Nosotros nos tocó todavía un poquito no la conocemos más que de viejitos, pero sí sé que era todo un arte manejarlo. Sí, y cuando se ven las calculadoras y todo esto, pues ya no se hacía el cálculo, pero sí las operaciones eran muchas operaciones, y después salieron unas calculadoras que más o menos se podían programar los 3 funciones o 4, ¿no? Y ya las muy repetitivas ya les iba a sentir ese tipo de cosas, pero es increíble de la capacidad de trabajo que tenía. Fue muy famosa la famosa computadora Boros que se tenía allá en la centro de ingeniería, ¿verdad? Ahí tuvimos una Boros, también teníamos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también había otra computadora, no recuerdo su nombre, pero sí teníamos, y era con tarjetas perforadas, otra, como pero era todo un reto hacer una corrida de un edificio, y después la interpretación, porque no eran así como ahora que vienen los números y ves el modelo y lo excitas, todo esto, ¿no? Sino que eran columnas de números y ahí tendrías que buscar el elemento mecánico, el elemento estructural. Era verdaderamente terrible, pero como tú bien dices, esa práctica profesional es la que te puede dar la sensibilidad. Exacto. Y encuentras los errores. Muy sencillo. Yo me acuerdo, yo tuve de maestro al ingeniero David Ríos,
Él era el que corría los programas. Sí, era el que se experto en eso. Exactamente. Y me acuerdo que en algún trabajo que nos dejó, pues le entregábamos nuestros resultados. Y él así nada más de ver, esto está mal, completamente mal, algo está mal aquí, pero estos resultados son imposibles. Así es. Y nosotros no nos dábamos cuenta de eso, ¿no? Porque bueno, él tenía su experiencia, tenía su sensibilidad desarrollada por todos sus conocimientos. Y había corrido muchísimos programas. Entonces, a eso me refiero yo, ¿no? Que sí, los programas son extremadamente necesarios, indispensables, como herramienta. Como herramienta, pero también indispensable es esa sensibilidad, ese conocimiento, la capacidad que tenga un ingeniero estructurista en reconocer dónde están los problemas, ¿no? Y me preguntabas también acerca de las visitas, ¿no? A las obras. Desde luego, digo, todo se complementa. Puede ser un proyecto estructural bien diseñado, al pie de la letra, cumpliendo al 100% con lo que el reglamento de construcciones indica, pero después ya se va todos sus planos a la obra y la obra hacen lo que quieren, ¿no? Puede pasar, pasa conmigo. Ahora, resulta ser que ahí justamente estamos trabajando no solamente con el revisor, sino también con el corresponsable de seguridad estructural del proyecto. El corresponsable sí tiene la obligación de estar viendo cotidianamente a la obra para ver que se estén cumpliendo eso. Pero aparte, el revisor en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones va eventualmente a la obra a hacer un trabajo de verificación. Son visitas de verificación. Verificar eventualmente que sí se está cumpliendo con el reglamento, con los planos que se hicieron para esa obra, y que aparte el corresponsable está yendo cotidianamente a la obra para que está poniendo sus notas de detalle, ella está haciendo la revisión civil. Esa es la base de la labor. Y eso está bien definido en el reglamento de la ley. Va a haber un capítulo justamente que corresponde a las visitas de verificación del revisor. Perfecto. Sí, eso es muy importante porque no olvidemos que ya en la obra hay otros instrumentos que tenemos que utilizar para verificar eso. Por ejemplo, son la medición de plomos, ¿no? Medición de distancias, de ejes, dimensiones adecuadas, los reportes de laboratorios de materiales, aceros, concretos, soldaduras, todo lo que tiene que ver, ¿no? con el tipo de obra que se esté manejando. Y para tener bien claro la lectura de resultados, pues, se requiere de una experiencia importante, ¿verdad? Así es. Visitar, por ejemplo, los talleres donde se va a fabricar la estructura metálica, ¿no? Que se tengan los controles necesarios, el apilamiento de los elementos, si se va a soldar con robot o más, o sea, una serie de situaciones que el director responsable de obra y los corresponsables pues tienen que vigilar en ese sentido, ¿verdad? Sí, déjame comentarte que dentro del instituto viene una parte muy importante, que es la asignación del revisor al proyecto. Entonces, estamos considerando para esa asignación a los grupos de revisores en función de su experiencia. O sea, aquí la experiencia es la que pesa, ¿no? Sí. Revisores de categoría o del grupo A o del grupo B. Entonces, los revisores del grupo A son aquellos estructuristas que tienen X años ya de experiencia, y los del otro grupo son los que tienen menos, son los jóvenes, ¿no? Los que empiezan a ser corresponsables o que ya tienen sus años de estructuristas, pero pues no son tan grandes, ¿no? Entonces eso se está contemplando. En función de eso va a ser también la asignación de las obras, pero al último ya con el tiempo, pues eso puede ser muy al principio, pero ya al último lo que va a contar mucho es la seriedad y la calidad de las revisiones que hagan, ¿no? los diferentes estructuristas, los diferentes corresponsables. Si hay un corresponsable que le está quedando muy bien al instituto en tiempo y en forma, pues desde luego que ese corresponsable va a tener
pues otro trabajo y así se lo va a estar asignando porque está rindiendo y siendo muy eficiente al instituto, ¿no? Porque mencionas, es corresponsable, entonces tengo entendido que los revisores serán exclusivamente corresponsables. Así es. ¿Con revisor vigente? Sí, los revisores son corresponsales, o sea, porque son los que el gobierno del Distrito Federal ya los evaluó, ya los reconoció, ya demostraron su capacidad ante el gobierno del Distrito Federal. Entonces, pues, en ello los vamos a apoyar. Muy bien. Y la cuestión de los aranceles ya están, tengo entendido, platicados, conciliados con los diferentes colegios. ¿Es así? Desde luego, estos se presentaron, hubo mesas de trabajo con todos los colegios y hasta con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción también. Y estos aranceles fueron realizados por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, ¿no? Entonces, ellos los aportaron, nosotros los presentamos, fueron aprobados y ya los tenemos también en el reglamento que en un futuro próximo se va a publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Muy bien. Como referíamos en un inicio, la ley para la seguridad de las construcciones en el Distrito Federal fue promulgada en el 2011, el 8 de septiembre, y del 2010, perdón, el 5 de noviembre del 2010, y después en el 2011 ya se emite la instalación del instituto. Ahora se opera a partir del 19 de septiembre de 2011, pero de aquella fecha a ahora ha habido una serie, digamos, de condicionantes que van generando ya el funcionamiento, digamos, ejecutivo, el funcionamiento ya en términos muy reales de este instituto. Así es, crear un instituto no es nada fácil, créanme, nos ha costado un poco de labor, sí. Pero bueno, poco a poco hemos ido avanzando. De ese 5 de noviembre de 2010 ya que se publicó la ley, ahora bueno, ha habido muchas acciones interesantes. Nada más menciono una, en largo, es cuando los colegios protestaron la ley y entonces hizo una reforma de la ley, misma reforma que se publicó en mayo del 2000, o sea, apenas el año pasado, ¿no? Estamos cumpliendo justamente un año en este mes de que se publicó las reformas de la ley y a partir de ahí ya se detonó de una manera más rápida esta creación del instituto. Sí, ahora también yo debo suponer que se complicó un poquito porque, digamos, si hablamos del 2010, del 2011 hasta el 2012, es a una administración diferente a la que entra ahora en 2013. Desde luego, este fue un cambio interesante, cambio de administración, pero el actual jefe de gobierno, el doctor Ángel Mancera, apoyó afortunadamente este proyecto, lo encontró interesante y le dio su visto bueno para que se inicie la autorización de la estructura orgánica de sus 21 plazas que tiene este instituto. Dentro de la estructura orgánica hay el documento firmado por él donde autoriza el banderazo de salida del instituto. Ahora, ¿dónde va a funcionar el instituto? ¿En qué parte? ¿Qué instalaciones? Bueno, actualmente estamos unos medio arrimados en la Secretaría de Obras y Servicios, pero vamos a tener nuestras propias instalaciones. Sí. No sabemos exactamente dónde todavía, estamos buscando, tenemos varias opciones, pero es un edificio muy bonito que está en Avenida Juárez y Reforma, hay una opción, después tenemos otros, pero bueno, todavía no lo tenemos definido y ahorita estamos en la Secretaría de Obras, donde pues de ahí nosotros nacimos de la Secretaría de Obras, ¿no? Bueno, eso nos habla muy bien de un gobierno comprometido y cumpliendo los mandatos constitucionales de que los gobiernos locales son los depositarios de la seguridad pública, ¿verdad? Y dentro de la seguridad pública no solamente la seguridad policíaca, ¿verdad? Sino hablamos de la seguridad, como todo lo comentábamos, seguridad física de las personas y de su patrimonio. Así es. Esto
hablar muy bien del gobierno federal. Pues enhorabuena, doctor, felicidades por este trabajo, algo que se ha llevado algunos años y que ya está viendo y rindiendo ya frutos más, definidos, y yo creo que esto, al final de cuentas, será para bien, porque muchos de estos conceptos de los cuales hemos hablado se han estado manejando por los gremios, pero ojalá y se cristalice eso. Antes de despedirnos, vamos a darle un reconocimiento al doctor, donde aquí hasta el TV y el Consejo de Egresados y Profesionistas por el Progreso de México todo el presente reconocimiento al doctor Renato Berrón Ruiz por su brillante participación en el programa Profesionistas por el Progreso de México con el tema Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Muy sencillo, pero muy sentido reconocimiento. Nos agradezco. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por este. Finhogar, asesoría hipotecaria. Te asesoramos en todo lo relacionado a la adquisición de tu vivienda. Gestionamos para que puedas obtener un crédito hipotecario a la medida de tus necesidades y posibilidades. Trabajamos con las instituciones bancarias de mayor experiencia, seguridad y confianza. Además, tramitamos tu crédito ante Infonavit y Fovista. Una red de profesionales lo espera para asesorarlo personalmente.